Cuando invito gente de Argentina me transporto. Yo Ah, por eso puse esta este picture, este board atrás, porque resulta que me hace recordar al queridísimo Fede Cavalín. Le quiero preguntar, después de que él se presente, Fedes, con la X, no el que manda aquí la compañía en Estados Unidos, este Fede de Argentina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y recordando tu Argentina y toda esta hermosura que tenemos allí en Sudamérica. Bienvenido aquí a este canal que es tuyo, el canal de Nicky Monique, ahora es tuyo. bueno, bueno, muchas gracias, Nicky. Bueno, una alegría estar acá con vos. Y bueno, obviamente muy contento por poder estar acá. Y bueno, como te decía, lo conozco el canal, me gusta, bien directo. Entonces, bueno, obviamente que me siento cómodo y bueno, contento. Quienes te estamos escuchando sabemos de los temas que vas a tratar, cantidades de contactados, cantidades de personas que han tenido estas experiencias y han tenido que buscar no ese mundo material, no ese mundo físico, no buscamos ese mundo físico, ya lo tenemos enfrente de nosotros. Ya tenemos ese mundo al cual nos habían hecho por siglos, porque venimos de siglos, no venimos de ayer. Le dije a mis invitados de México y Colombia que qué bueno reunirnos y volvernos a reunir todos. Este mundo de vida extraterrestre, intraterrestre, de vida espacial, de vida cósmica, de Ujú. este mundo que es tan grande. ¿Quién es Epedes y cómo comenzó esta experiencia? Primero digo lo de FedEx, siempre digo un apodo, un sobrenombre. Y bueno, porque a veces me lo decían hace mucho, en broma, FedEx, pero acá no existe ese correo. Pero bueno, algunos en broma me dicen, no trae cartas, sino mensajes espirituales. Entonces, bueno, pero viene también de una época en donde tenía un blog que se llamaba Despierta Córdoba, y a modo para protegerme de toda la temática fuerte que hablaba y compartía, entonces siempre firmaba como FedEx, que fue mi apodo, mi sobrenombre. Pero bueno, lo mío empieza de chico, obviamente. Primero mi vida en general la divido en tres etapas. En la etapa de conexión, que es la de chiquito, hasta más o menos los 12 años. Después en la etapa de, siempre digo, desconexión, entre comillas, porque fue realmente una etapa de aprendizaje, bueno, de rebeldía, obviamente, la adolescencia, y también la etapa de reconexión. Entonces, a la etapa de conexión es la que tienen todos, desde que nacen hasta que tiene más o menos 7 años, que todos ven desencarnados, pueden ver algún que otro, bueno, ser alado, un ser energético que se lo conoce como, bueno, a través de las religiones como ángeles, pero bueno, en la realidad es que son seres energéticos alados o seres de otras dimensiones. Entonces podía ver por ahí o algún que otro espíritu elemental de la naturaleza, sobre todo un duende, un gnomo, y también realizaba viajes astrales, pero no tenía ni idea que era un viaje astral, porque en mi casa no había personas que estaban muy metidas en esto, o alguien que sepa de parapsicología o de metafísica. Entonces, para mí era verme fuera del cuerpo y nada más. O sea, como que no entendía qué pasaba. Pero obviamente que fue una etapa, porque al principio, cuando era chico, podía ver a los desencarnados y obviamente que sabía que eran, o sea, que era el alma de alguien que había fallecido. Entonces eso sabía, por las películas, los dibujitos. Entonces, bueno, más o menos algo sabía. Pero claro, no sabía por qué podía ver a el cuerpo astral, sería para nosotros. Pero ahí eso decía el fantasma de los vivos, porque veía a lo que sería el cuerpo astral de una persona que se iba a dormir. Y en este caso era de mi familia. Entonces no entendía por qué podía ver a esa figura, que era igual al familiar que estaba durmiendo. Entonces, obviamente que al principio era como que no entendía, lo veía, pero no lo entendía. Después una vez se me presentó una maestra a mi lado, bueno, estaba durmiendo
en, ahí en mi cama, en mi dormitorio, estaba en la cama. Entonces me acuerdo que cuando la vi, sí, viste, al principio pensé que era mi mamá, porque es como que estaba ahí, bueno, acostado y sentía que había alguien, y cuando miro, era una mujer que no era mi mamá, entonces era una mujer que tenía así como un vestido blanco largo, que es muy parecido a las túnicas, pero sin capucha, pero bueno, era algo así blanco, bien radiante. Ella tenía el pelo negro largo, bien blanca. Entonces cuando me di cuenta que no era mi madre, tenía las sábanas y me las puse por acá. Miraba, pero bueno, algo me hizo que me quitó el miedo. Después empecé a tener contacto con ella de manera telepática, pero no sabía tampoco que, bueno, obviamente no tenía ni idea del tercer ojo, de que uno podía ver. Entonces me acuerdo que hay veces que no quería ir al cine, porque digo, prefiero el cine de la pared, porque en mi idea de niño, lo que veía estaba proyectado en la pared. Entonces veía un montón de imágenes, cosas parecidas al fondo que tenés de imagen atrás tuyo. Y después otras cosas con mucha naturaleza. Obviamente que ahí no sabía, pero eran otras dimensiones, muchos paisajes de la cuarta dimensión, de la quinta, que eso me fui dando cuenta muchos años después. Pero en mi casa también, por ahí cuando le decía que veía una figura o algo, por ahí es como que dice, bueno, sí, Fede, pero muchos no me creían porque en esa época también estaba muy de moda Walt Disney, con también los pitufos, entonces, bueno, pensaban que por ahí podía fantasear, imagina, pero hasta que desencarnó mi abuelo. Entonces me acuerdo que, obviamente, en ese proceso no nos decían de que mi abuelo estaba grave. Nos decían, mi madre, nos decía, sí, él está en una clínica, está internado, pero cero, viste, información de su gravedad. Entonces me acuerdo que, bueno, en un momento salgo del dormitorio, chiquitito, así tenía 8 años, agarro, bueno, la puerta, salgo del dormi, voy por un pasillo, justo a mano derecha, estaba el dormitorio de mis padres. Entonces ahí me llamó la atención que la vi a mi mamá y a mi abuelo, el que estaba internado, pero lo vi también que pensé que ya estaba, le habían dado el alta. Pero me llamó la atención el llanto de mi madre, la tristeza, y mi abuelo es como que ella la tenía agarrada, pero él estaba parado. Y bueno, como me llamó la atención, seguí caminando y fui hasta el living y le pregunté a mi abuela así inocentemente por qué mamá y el abuelo estaban tristes, porque yo relacioné que los dos estaban tristes. Y mi abuela se quedó helada, se quedó sorprendida porque recién le habían dado a mi mamá la noticia por teléfono de que había fallecido. Entonces, no tuve forma de enterarme, ni tampoco pude haber escuchado el teléfono, porque en mi casa, en los 80 no era muy común el teléfono acá. Entonces, ella fue hasta la casa de la vecina, le avisaron de la clínica. Entonces, bueno, ahí mi abuela llamó a mi mamá y bueno, ahí le dijo, bueno, contale todo esto que le estaba diciendo ella, y mi mamá quedó súper sorprendida, pero a la vez aliviada, porque ahí se dio cuenta que realmente veía. Y después, bueno, seguía con esto de los viajes astrales, pero recuerdo patente la primera vez que vi, o sea, que me vi fuera del cuerpo, porque era también una siesta, y recuerdo que me desperté, pero claro, me desperté cerca del interruptor de la luz. Y ahí cerramos la persiana, así que estaba todo oscuro. Entonces quise prender la luz y no podía. Y le daba al interruptor, lo quería subir y bajar y no entendía qué pasaba. Y me doy vuelta y me vi durmiendo. Y entonces ahí es como que me asusté. Es como que automáticamente cuando uno se asusta vuelve. Entonces estaba astralmente proyectado. O sea, hice un viaje astral. Después, obviamente, me salían, o como conté antes, veía al cuerpo astral de mis parientes. O sea, los veía en el pasillo de mi casa, o los veía en la cocina, y eso estaban durmiendo. Entonces, para mi mente infantil de esa época eran los fantasmas de los vivos. No comprendía mucho eso todo. Después, obviamente, por ahí alguna que otra experiencia, pero siempre lindas, nunca una experiencia fea, que obviamente que cuando una persona, un niño, tiene una experiencia fuerte, fea, traumática, se le cierra el chakra, pero considero que todos los niños tienen experiencias y ven y están todavía conectados con esa energía y tienen esa frecuencia todavía de lo que es para nosotros acá el más allá, de otra dimensión directamente. Por eso tiene su amigo imaginario, entre comillas, que pueden hablar, o que hay muchos casos de personas que nunca conocieron a sus abuelos
y vienen y le dicen, le dan una información que hace sorprender a la madre o al padre, entonces es bastante común. Después entré a la etapa de la secundaria, que allá sería la preparatoria. Sí, sí. Entonces, obviamente que ahí estaba más enfocado en estudiar, no veía tanto como cuando era chico, porque obviamente estaba en otra frecuencia más de fiesta. Al principio era, obviamente no hacían fiestas como se lo muestran en las películas porque no tomamos alcohol ni nada, pero bueno, da es como que uno se va cerrando de a poquito los chakras, también por otras cuestiones que, bueno, es cuestiones de que la persona entra en una etapa de aprendizaje. Y me acuerdo que a mí igual me atraía lo paranormal, algunas cositas, pero no tanto, pero sí me atrajo mucho el control mental, el método Silva. Entonces me acuerdo que en los primeros años de la adolescencia fui a estudiar el método Silva, pero ¿para qué? Para que pueda estudiar. Entonces con mi madre íbamos y era para entrar en estado alfa y retener toda esa información y aprender a estudiar. Pero claro, eso me sirvió para comprender lo de los viajes astrales. Recuerdo que en primer año de la secundaria, de la preparatoria, sí tenía un amigo que el padre sabía mucho de parapsicología, tenía libros, entonces ahí me fui enterando de la proyección astral. Y empecé a hacer, pero de a poquito, los viajes astrales, pero no era de ver, no tenía tan desarrollado el tercer ojo como cuando era niño. Pero bueno, empezó la etapa, digo, de los llamadores, digo, de que te dicen, bueno, a ver, FedEx, acordate, Fede, ¿a qué viniste? Y me acuerdo que tuve una presencia, o sea, tuve un encuentro con otras personas de un ovni directamente, una nave, más que un ovni, porque de una lucecita chiquitita que vimos en el cielo se los puso arriba nuestro y grande, y claro, me empezó a traer todo el tema ovni, todo el tema extraterrestre, entonces, y también en esa etapa me gustaba el periodismo, y empecé con, bueno, ya en el año 98 ya saliendo de la secundaria, entrando los primeros años, bueno, el primer año de la universidad me atraía el periodismo, entonces empecé a difundir de manera amateur, independiente, casos paranormales. Entonces me acuerdo que era también los comienzos del internet y había creado una página que se llamaba Córdoba Paranormal y difundía casos de fantasmas de ovni porque me encantaba, porque sé que a veces, no tanto como cuando era chico, pero me acuerdo que una vez con los compañeros de la secundaria fuimos al cementerio y vi un desencarnado que a lo lejos pensé que era alguien, un empleado de ahí que estaba barriendo y era un fantasma. Pero bueno, eran cosas que me atraían de vuelta, por eso digo, fueron llamadores. Como que de a poquito era como que me estaba desviando para otro lado y gracias a esas experiencias pude de vuelta sentir esa pasión, porque a mí me apasionaba todo eso. Entonces empecé a difundir los casos, pero eran direcciones súper largas en esa época. Era, me acuerdo, www.geocities.com barra Sunset Street barra no sé qué y números y una dirección más o menos así de larga para que las personas puedan entrar a mi página. Pero bueno, siempre fui alguien muy activo y empecé a difundir casos. Investigaba por ahí, ahí empezó mi etapa de investigador, siempre digo entre comillas, independiente. Ahí iba y les preguntaba a las personas. Después por el 2004, 5, 6, empecé a difundir estos casos y otros y otras experiencias que había tenido en foros, porque era la época de los foros y recuerdo que este foro era Foro Hermanos del Cosmos y había muchas personas en ese foro contando experiencias y por ahí, obviamente, con esas ganas de contar lo que había vivido en una ciudad, había personas que me dicen, sí, te creemos porque vivimos algo parecido, pero Muti, no cuentes porque estamos cuidando el lugar. Entonces, bueno, viví todo eso, pero después me empezó a llamar la atención porque fue como que de a poquito empezaron los blogs. Entonces me acuerdo que creé una página, un blog, y al principio era para guardar información de gente amiga que me contaba de que había dicho tal investigador de acá de Argentina como Pedro Romaniuk, o que le había contado él. Entonces guardaba ese info porque me parecía interesante. Pero después me di cuenta que a ese blog que se llamaba Despierta Córdoba, lo estaban visitando personas, porque digo, si soy el único que lo está viendo, tendría que tener una o dos visitas, y me llegaban notificaciones de que
había 1000 visitas, después 10.000, después 15.000, después 20.000, 30. Uy, acá dije, hay gente mirando, entonces empecé a difundir el despertar de la conciencia. Y empecé en serio, después sí, me acuerdo que empezó 100.000, 500.000, 1.000.000, 2, 3, 4, 5, y llegó hasta 6. Pero ¿qué pasa? Esa etapa era la última, digo, de la desconexión, porque no meditaba mucho, no era muy consciente de algunos ejercicios de conexión y de potenciar el tercer ojo. Entonces fue una etapa de mucha difusión. Difundí muchísimo. Los comienzos de los, obviamente empezaban los comienzos de YouTube y salía David Parceriza, también Mundo Desconocido y algunos blogs. Entonces ahí lo que hacía era ayudar a esos a que llegue por lo menos para esta parte del mundo esa información. Y obviamente difundir cosas que por eso me protegía con ese nombre, porque un par de amenazas recibía. Entonces dije, acá no pongo el apellido porque, como dicen acá, soy hombre, me mata, me desaparece. Entonces, de modo protección, por algunas cosas que me fui enterando también, utilizaba ese nombre, el apodo FedEx, pero difundí mucho. Pero después me empezó a llamar la atención, obviamente, porque uno puede difundir el despertar de la conciencia, pero al empezar a meditar es como uno que empieza a conectar con todo eso. Entonces empezó mi etapa de meditación y de conectar de manera consciente con un maestro que me decían que era de otra era. Y al principio, en la primera etapa de reconexión, tenía un poco lo que le llaman las dudas y tenía un poco el estado mental, porque obviamente que me concentraba tanto en buscar información que no tenía tiempo de otra cosa nada más que para difundir. Entonces era como que no me daba ese tiempo de meditar y cuando me fui desconectando de lo mental, de estar siempre pensando en qué buscar, difundir y esto, aquello, los pensamientos, empecé a tomarme tiempo para mí. Recuerdo que al principio eh, veía imágenes, vi unas cosas, bueno, vi un montón de imágenes, se me presentó el maestro, pero era primero muy suavecita la conexión. Entonces, gente amiga, que es así, tenían unos cuantos años en lo holístico, eran terapeutas holísticos, empezaron a recibir información para mí. Entonces, recuerdo que en esa primera etapa empecé a conectar, me empezó a traer mucho eso, pero claro, conecté con un maestro que me dio, canalicé una técnica, que era las terapias de la frecuencia sonora de luz, que era terapias con sonidos, colores, o sea, cromoterapia, y también eran orgones, orgonitos, lo que conocemos, los famosas orgonitas. Entonces, bueno, en esa etapa también empecé había hecho registros acásicos, bueno, el método tradicional de esa época, que era decodificar el mensaje de la luz. Entonces eso me sirvió un poquito también para preguntar algunas cosas, pero claro, en esas conexiones, en esas meditaciones, se destapó completamente el tercer ojo como cuando lo tenía cuando era niño, pero de manera más consciente, ya con toda esa experiencia, sabiendo de los viajes astrales, de los sueños lúcidos, de todo lo que había aprendido también a través del blog Despierta Córdoba, porque para mí fue como una escuela ese blog. Entonces estaba al tanto de todo lo que pasaba en la Antártida, de los preadámicos, de todo. Entonces pude empezar a investigar de manera consciente y ahí empezó lo que entendí por fin, lo que era el viaje interior. Entonces empecé a canalizar a través de una técnica que me la enseñó un maestro que había tenido en otra vida, en una era terrestre pasada. Entonces fue una etapa de mucha investigación, al principio de duda, porque digo, me acuerdo que la primera vez le preguntaba a este maestro, le digo, acá tengo que descubrir el error de esta técnica, no puede ser, me están engañando porque estaba bien al tanto de las parasitaciones, de los espíritus del error que te pueden, los burlones. Entonces, pero bueno, le preguntaba una cosa, recuerdo ese maestro, y me respondía de una manera. Después le preguntaba de vuelta, le hacía esa pregunta y me respondía lo mismo, pero cambiando algunas cositas, pero siempre el mismo sentido. Le preguntaba de vuelta y me respondía amablemente con el mismo sentido. Hasta que le pregunté por cuarta vez y me dijo, hijo, fe. Y ahí entendí, digo, está bien, voy a confiar y empezó la investigación. Después me di cuenta que este maestro
Picorúa, ese nombre que nunca lo había escuchado en mi vida, lo encontré googleando y me decían que era un símbolo de una tribu maorí que está en Nueva Zelanda, y empecé a encontrar un montón de nombres, también nombres maya que nunca aprendí el idioma maya y bajaba esa información, siempre la escribía, entonces empezó una etapa súper consciente de investigación. Y bueno, y empecé con esas terapias que al principio era para cortar implantes álmicos, por eso eran las terapias del alma, que acá en Córdoba, bueno, y a las personas que conocían el blog, le hacía mucho de otros países también, entonces que de entrada empecé a hacerle terapias a maestros de Reiki, a maestros, bueno, obviamente hace unos años atrás había también hecho Reiki, eh, me preparé mucho, pero bueno, fue una etapa de mucha conexión. Después me bajaron, o sea, que analicé un libro y empecé a conectar con otras dimensiones. Obviamente que antes de conectar, recuerdo que el maestro me tuvo como 30 y pico de días, creo que fueron 33, para limpiarme, porque decían que tenía que quitar lo que le llaman la distorsión sujeta, o sea, evitar la distorsión sujeta, que es el ruido y contaminación del canal. Entonces, desprenderme de los apegos, volver a lo neutro sería salir de la dualidad. Y recuerdo que eran oraciones espirituales como bueno, las tengo por ahí anotadas, pero eran de visiones, entonces era de limpiar, eran bastante largas, pero había que cumplir. Entonces, bueno, antes de bajar la información para el libro y hacer esas canalizaciones, esos registros akáshicos, que son akáshicos, pero más profundos, entonces empezó una etapa de limpieza. ¿Para qué? Porque dice que la distorsión sujeta es cuando hay ruido o distorsión del canal de uno. Entonces, supónete, si hubiera tenido un problema emocional, y alguien me hace una pregunta respecto a lo emocional o a cualquier cosa, puedo proyectar esa canalización, esa respuesta con ese dolor no sanado dentro. Entonces, por eso me hicieron, que era, vi tiempos durante una visión, y era todo así re chamánico, pero bueno, obviamente bien ancestral. Entonces empezó esa etapa de limpiar todo para estar en cero, diríamos, para poder empezar a hacer todo lo que hice. Y bueno, bajé el libro y empecé con las terapias. Y siempre esas terapias tenían, además de la información que eleva la frecuencia vibratoria de las personas, tenían la parte de terapia de sonido, que traía 4 sonidos para limpiar a la persona, limpiar ya sea un chakra o quitar algún implante álmico o algo, y también la parte de colores, quimioterapia. Entonces, es como que está bien, con mucha disciplina y paciencia sobre todo, porque al principio me pasó como a la gran mayoría. Meditaba, no veía nada, digo, ay, no, esto no sirve. Pero bueno, era porque iba probando también la mejor meditación para mí. A mí, suponete, cuando me hacían una meditación guiada o iba una, y me decía, imagínate una esfera 35 centímetros de la cabeza, o por... ya me iba. Entonces, descubrí mi propia forma de meditar. Y bueno, y eso me sirvió, por eso digo, cada uno tiene su ritmo y la paciencia es lo fundamental. Pero tenía que comenzar escuchándote todo esto. Creo que todos los que estamos escuchando a Fedes nos quedamos no solamente con la boca abierta, pero muchos hemos escuchado tantos estos temas en libros. Alguien los dice, alguien comenta que se puede hacer estos métodos, otros dicen yo también veo espíritus, otros dicen existirán estos otros mundos, habrá esta vida de conexión después de que nos morimos y de pronto tenemos a un hombre que no solamente tiene un pedacito de conocimiento en esto así, sino que tiene todo el paquete completo. Eso es Sí. Fedes Galvani. Qué feliz que estamos aquí de escucharte. Y la primera pregunta que te hago, un pedacito de este summary, de esta historia de él, porque yo sé que es mucho más larga, um, Trato de resumir dentro de lo que puedo. porque creo que tú estás abriendo y has abierto a lo mejor esta caja de Pandora para muchas personas que todavía tienen tanto miedo de decir, yo también veo espíritus, pero me quedo callado porque me tratan de loco, ¿no? Claro. O también he visto fantasmas o fantasmas de estos traviesos o fantasmas que me asustan. Me acuerdo que
ya la inocencia de un niño, entonces si veía algo lo decía. Entonces, en mi caso, por suerte, mi madre es licenciada en trabajo social y trabajaba en un neuropsiquiátrico. Entonces, ella sabía también lo que pasaba y cuando uno dispersaba, viste, todo y se iba. Entonces, como que le llamaba la atención. Mi padre, médico, entonces como que ellos, bueno, dice, a ver, ve o no ve, pero al principio, como encima no era tímido, era súper bromista. Entonces, bueno, fue una etapa graciosa, porque era bastante travieso. Entonces, a veces eso como que pensaban, bueno, sí, lo ve. Pero cuando pudieron darse cuenta que realmente veía, que fue cuando pude ver a mi abuelo que había desencarnado y encima recién hace poco, entonces ahí me empezaron a creer. Y los niños ven. Hay algunos que lo ven así como lo veía en esa época, de frente, pasar, pero a veces lo ven con la visión periférica. Y de grande también hay muchos mayores que están en su casa a lo mejor viendo televisión y ven pasar algo, una sombra o directamente otra cosa, o correr ahí algo chiquito, un elemental, un duende. Entonces la visión periférica es una, obviamente, es una especie de rompevelo que tenemos nosotros. Es como que esa parte, los velos que tenemos frente nuestro, ahí no se o como que no se tapan tanto. Entonces, por eso hay muchas personas que tienen la visión periférica y pueden ver. Pero desde la experiencia y también ya como terapeuta holístico, cuando una madre tiene a un hijo que le dice que está viendo cosas, y sobre todo desencarnados, entonces lo que le aconsejo siempre, bueno, habla con ese niño, aconsejalo. Obviamente que ahora también hay un montón de audiolibros para niños que son especialmente creados de manera dulce para que ellos puedan entender de que existe algo más. Obviamente que hay muchos niños que ya vienen con esa información, sobre todo ahora, entonces es como que ellos ya saben. Y el padre, se está dando también muchos casos de padres que saben sobre esto, les interesa lo paranormal, o tienen un amigo o una hermana, entonces es como que estamos en una época en donde está accesible todo esto. Entonces, lo que se recomienda es escucharlo y, bueno, obviamente ahora existen las filmaciones porque ha habido casos de niños que decían que, bueno, cuando estaban en su dormitorio veían algo, se les caía algo cerca de la cama y los padres no le creían, incluso hasta le echaban la culpa al nenito de travieso que tiraba una lámpara, suponete, rompía un vaso, y cuando ponen una cámara, una webcam, se dan cuenta que esas cosas se caen solas, se corren. Pero por lo general, también todos los niños tienen una frecuencia vibratoria alta. Entonces, el niño es muy transparente. Entonces, cuando ven algo, por lo general también depende del entorno de la vivienda, porque me han tocado casos de niños que estaban en una vivienda en donde se sahumaba, se prendía un sahumerio, se escuchaba música, bueno, música vista en frecuencia 528 con cuenco, música tibetana, espiritual. Entonces, en esa casa obviamente no pasaban cosas feas. Entonces, niño o veía a lo que se le puede llamar un ángel de la guarda, entonces estaba ahí, que son seres energéticos, espirituales, o se le presentaba, que hay algunos casos, una abuela y le dio una información. Entonces no lo asustaban, pero sí porque me ha tocado también, me enteré de algunos casos de niños que por más que tengan una frecuencia vibratoria alta, ellos ven cosas feas porque están en una casa en donde a lo mejor se hizo algún tipo de trabajo, alguna, no sé, algo, un trabajo de magia oscura. Entonces ellos ven, pero ha habido casos también de que ellos se asustan, pero ven una luz, que esa luz como que los protege. Entonces, siempre digo, depende también de la frecuencia vibratoria de la vivienda. Y me ha tocado ir a lugares en una etapa. Acá tengo los aparatitos. Obviamente, mira, No, no, yo iba a hacerte esa pregunta exactamente, me has quitado esa pregunta porque vas a las decir, conexiones. sí, no, no, no. Cuando una persona va a estos lugares, a estas casas, uno, me imagino que hay muchas casas que tienen estas frecuencias donde o son altas, son bajas, o existen entidades que están allí realmente atrapados en estos lugares. Sí. Pasa que también, mira, si en una vivienda, como puede pasar allá en Estados Unidos, que hay un montón de esas casonas
en lo que sería el sur de Estados Unidos, en donde fue en la zona de la guerra civil de Estados Unidos, en donde en una casa, viste, en esas casonas donde había campos también con esclavos, entonces, bueno, en esos lugares hubo mucho dolor, o ya sea por el sufrimiento de los esclavos, de esas almas que sufrieron mucho y no se pudieron elevar, o también porque es muy común allá en Estados Unidos de casos de desencarnados que han fallecido o en la guerra de la independencia de Estados Unidos, pero ahí más cerca de lo que es Nueva York, bueno, toda la costa este, pero hacia arriba, pero en el sur hay muchos casos de desencarnados que han estado en la guerra civil de Estados Unidos, de la guerra del norte contra el sur, y bueno, entonces ellos qué pasan, desencarnado a veces de manera violenta, ya sea asesinados, entonces quedan ahí, o han desencarnado dentro de esa casa porque armaron, lo usaron de hospital, entonces bueno, hay muchos casos, entonces quedan. Y hay veces también de que están ahí, no les gusta de que modifiquen la vivienda. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ese interior de la vivienda de la época de 1870, suponete, ya pasando la guerra civil, 1890. Entonces tenían también otro gusto de decoración, por así decirlo. Y ahí entra la parte investigativa, por eso siempre a mí me gustó mucho conectar la investigación paranormal con lo espiritual, porque digo, nunca un investigador paranormal va a lograr comprender de todo ese fenómeno si no entiende la espiritualidad y no comprende la espiritualidad consciente. Porque un investigador paranormal que no cree en lo espiritual dice, ah, esos son ruidos de un desencarnado, de un, bueno, de un Draco, de un ser del bajo astral y nada más. Pero no entiende de que ese desencarnado sufrió, no quería morir, suponete en el caso de los soldados de esas guerras, entonces quedan ahí atrapados y es como que les cuesta, o porque no vieron más a sus familiares, entonces quedan atrapados ahí. No entienden de que a lo mejor en vez de llevar todos estos aparatos y revolver todo para que se manifiesten, por ahí, viste, tratar de elevarlos es la mejor opción y ayudarlo, viste, que entiendan de que ya, porque algunos encima creen que están vivos o no, están atormentados, entonces, bueno, es un proceso también para ellos. Entonces hay muchas personas que ahí ya entra el tema de los medios. Entonces los medios sí pueden hablar directamente y decirle que se vayan, o bueno, les aconsejan obviamente. Entonces, bueno, entra el tema también del entorno energético y de dónde vienen, por eso a mí me interesa mucho también los orígenes del alma, de saber que cada persona obviamente no es originaria, o sea, no es un, nosotros estamos usando un cuerpo que es como una especie de frasco, y adentro nuestro entra nuestra alma, nuestra conciencia, como más le quieran llamar. Entonces nosotros estamos acá viviendo la experiencia gracias a este cuerpo, pero cuando el cuerpo llega a los años que llega y desencarna, o sea, ya llega a su fin, nosotros salimos y seguimos manteniendo esa conciencia, obviamente que eso es más largo de explicar porque, digo, cuando, bueno, vamos a los orígenes. Cuando estos seres mueren, ¿cuánto tiempo, voy a decirlo así, a pesar de la Eso. ignorancia de nosotros como seres humanos de creernos que el tiempo se basa todo para nosotros desde que nos levantamos hasta dormir, pero Ujú. hablan de que un ser que se muere, que pasa al otro lado, como le hablan, ¿qué tanto es esto cuando tú ves y has tenido a lo mejor ya esta experiencia de haber estudiado y de haber visto todo esto? Sí. Un ser que muere, ¿cuánto tiempo ellos van y a dónde es que van? Porque como hay tantos cielos que hablan de tantos cielos y de tantos infiernos, ayúdanos. Siempre hay que prestarle atención a la frecuencia vibratoria al momento de esa encarnación, porque ahí es donde van a quedar temporalmente. Entonces, cuando alguien desencarna, y sobre todo en una guerra, hay que tener en cuenta que esa persona pudo haber matado por más que se defendió a otra persona. Entonces ahí ya le baja un poco la frecuencia vibratoria porque está violando el libre albedrío de la otra persona. Entonces, al desencarnar en esa frecuencia vibratoria y más por un hecho violento, entra en lo que sería el bajo astral, o sea, queda en la zona que se conoce como el umbral también.
Entonces depende de esa frecuencia, porque dentro de esa baja frecuencia hay varios niveles. Entonces muchas veces uno puede haber quedado en una frecuencia baja, pero que lo mantiene conectado a la cuarta dimensión, pero a la más baja de la cuarta dimensión, que la cuarta dimensión, la más baja, es la que se conecta un poco y se relaciona un poco con la tercera. ¿Por qué? Porque hay que entender, y por qué también la persona cuando desencarna tiene todavía El Kiko. la misma figura del desencarnado, de cuando estaba vivo. O sea, cuando, suponete, yo desencarno y conservo, si desencarno en esa baja vibración, conservo esta misma cara, la misma figura. Y eso porque cuando uno desencarna, dicen, en una baja frecuencia, lo que hace es ser una especie de duplicado del cuerpo cuando estaba vivo, físico. Por eso va a seguir pensando igual a cuando estaba vivo. Si esa persona, suponete, murió porque alguien lo iba a matar y él lo último que hizo fue dispararle, entonces muere con ese odio, ese rencor. Y violando el libre albedrío del otro porque lo mató. Entonces, el cuerpo mental del que desencarnó va a seguir pensando de la misma manera de que cuando estaba vivo. Entonces, va a tener los apegos, el odio, la bronca y va a actuar de esa manera. Entonces, el que está desencarnado con una vibración más cercana a la de la tercera dimensión, que es la que estamos ahora, entonces va a haber todo parecido. Pero claro, va a querer hablar con alguien y ese alguien no lo va a escuchar, se va a sentir solo, que eso es lo que le llaman por ahí las almas en pena, pero va a actuar enojado por ahí. O se le nubla tanto, porque eso lo que sería es una congestión de ese cuerpo mental. Entonces como que no va a lograr entender qué le pasó, por qué está ahí, como que se olvida algunas cosas, o tuvo tanta bronca, tanto odio, que se olvida la llave maestra, digo, que es perdonar, porque si esa persona dice, bueno, está bien, perdono todo ese daño que hice, suelto todos los apegos terrestres, automáticamente se va, que eso se lo ve en la película, bueno, los libros de Chico Xavier, en nuestro hogar. Pasa que investigando un poco, y de acuerdo, bueno, a la espiritualidad lemuriana, veo que esa etapa es la etapa en donde todavía eh, el espíritu, o sea, nuestro yo superior, está viviendo todavía experiencias, aprendizajes a través de la encarnación en la Tierra. Entonces, por eso encarna, desencarna, pero siempre hago una diferencia entre las almas libres y las almas esclavas, entre comillas. ¿Qué pueden ser esclavos de un espíritu, o sea, de entidades ya regresivas, como pueden ser los draconianos, los famosos arcontes, como se les llama ahora, que en realidad arconte quiere decir gobernante, entonces alguien le gobierna y le controla las encarnaciones. Entonces, ahí caemos en lo que se conoce como las trampas del karma. Entonces, eso ya no es evolutivo, sino es involutivo o directamente lo estanca. Entonces esa alma no decide a dónde va a ir por su propia voluntad y por su propio aprendizaje, sino que cuando desencarna, en vez de volver a la dimensión de procedencia original de su alma, va a ir a otro lugar, que es una especie de cárcel dimensional. Por eso, bueno, también soy hipnoterapeuta. He visto mucho en algunas sesiones de personas que acá obviamente han estado por eso digo hay que diferenciar bien. Cuando alguien tiene implantes álmicos, que los implantes álmicos serían como una especie de chip de control. Entonces, cuando alguien está controlado por estos seres regresivos, acá cree que está haciendo actos luminosos. Pero en realidad, cuando uno se pone a ver y piensan, de luminoso no tiene nada, porque hacen un sacrificio a una gallina, suponete, o hacen sacrificios o actos o ceremonias con sangre, y ni hablar de otra cosa que ni quiero mencionar. Entonces hacen actos de baja vibración. Pero esos creen que están bien. Y por ahí que utilizan el ego del canalizador. Porque hay veces que los engañan de a poquito y le dicen, vos fuiste Jesús en otra vida, o fuiste un discípulo de Jesús, o fuiste alguien que conoció a Jesús, o fuiste alguien que era un recontra iluminado. Entonces la persona empieza a hacer, o sea, cree eso que le dijeron, y empieza, se arma su secta, y empieza a hacer, bueno, empieza a hacer cosas que son impuras para el mundo espiritual. Porque está mal visto cualquier tipo de asesinato, por más que sea un sacrificio. Entonces, bueno, esas almas cuando desencarnan, en vez de volver a su dimensión de procedencia original, regresan a una dimensión artificial.
que atraviesan lo que le llaman el túnel, pero en realidad lo que para muchos es un túnel, en realidad es un cruce de la membrana dimensional, de la dimensión, en este caso, de la tercera a la dimensión cuarta o la quinta, depende de dónde vaya. Entonces, cuando uno desencarna ya es energía. Entonces, cuando la forma no vía, o sea, ya no tiene cuerpo físico, sino cuando la energía cruza esa membrana, que hagan de cuenta, para que se entienda fácil, que es como esto. Entonces, acá se separa la tercera dimensión y acá ya la dimensión más espiritual, más etérica. Entonces, cuando uno desencarna y atraviesa ese, esa membrana, que esa membrana es sutil. Entonces, cuando uno la atraviesa, dan de cuenta que esto es de humo. Entonces, cuando uno atraviesa, haga el experimento de atravesar con el dedo un humo, y el humo va a abrazar un poco el dedo, va a tomar la forma del dedo. Entonces, o sea, porque antes tengo que explicar también lo del alma cuántica, que sería lo que en la espiritualidad le llaman el fractal. Entonces dicen que los que están acá en la Tierra somos un desprendimiento de nuestro yo superior, que es nuestro ser superior. Entonces, obviamente, hasta a través de un proceso se desprende una partecita energética, que eso sería el alma cuántica en este caso, y es el que encarna, o sea, que nace, vive la experiencia y después cuando desencarna, esa energía vuelve. Y para volver de esta experiencia de la tercera a esa dimensión más elevada, sí o sí tiene que atravesar esa membrana energética. Entonces, cuando uno pasa, si pasa lento, es como que puede ver la forma, que es como un agujero de gusano. Pero cuando uno desencarna rápido, ni lo ve. Conozco muchos casos de personas que directamente, bueno, a través de esas sesiones estuvieron en esos lugares que sí son luminosos. Entonces, por eso siempre hago la diferencia entre lo que es un alma que es esclava, entre comillas, que está controlada en realidad a través de ese sistema de las entidades regresivas. Entonces, es como que siempre, cuando desencarna, atraviesa ese lugar y si le dijeron que, bueno, era, no sé, Buda, entonces va a ver a todo como si fuera Buda y va a creer realmente de que está yendo a ese lugar, ese cielo. Pero en realidad cuando llegan ahí, entran como en una especie de cápsulas, que eso lo tengo en mi libro, lástima que no lo tengo acá. Entonces, esos cuando entran quedan así como en estado de letargo en una especie de cápsulas, y cuando vuelven a encarnar, de acuerdo a cómo lo mandan, van a ese lugar. Y cuando están acá creen de que sí, que están haciendo algo que realmente es positivo para eso, pero en realidad están como ahí frenados porque de esa manera les absorben la energía, le controlan su vida completamente. Entonces digo, cuando una persona es súper negativa y va al choque contra una persona que es espiritual, que cree en lo que sea, pero que le hace bien, entonces ahí tiene que ver, meditar y decir, pero vos ¿por qué estás así? ¿Por qué maltrata a esa persona? ¿O por qué crees que sos Jesús? ¿O por qué crees que no sé, sos un discípulo? Entonces, bueno, ver también los comportamientos. Si estás fumando y tomando alcohol, que eso atrae larvas astrales y desencarnados, entonces, ¿cómo vas a ser alguien luminoso si te estás dañando tu cuerpo? Entonces, la persona tiene que, de esa manera, replantearse. Porque digo, esos implantes se quitan con actos de amor, visto directamente, desprenderse de todo ese sistema de creencias. Entonces, cuando uno se desprende de eso, se sale del sistema de control de eso y empieza a actuar de manera independiente. Entonces, si vos querés ir a hacer una meditación al lado de un río porque te hace bien y sentís realmente que te hace bien, entonces andá y hacelo, digo, porque de esa manera, y si vos realmente tenés la decisión de ir, es porque realmente la persona es libre. Entonces hay una gran diferencia, y lo he visto mucho con las terapias, con los registros, porque obviamente que hice la pregunta, bueno, sí, nosotros estamos acá, pero ¿de dónde venimos? Porque antes me acuerdo que cuando le preguntaba a alguien me decían, sí, venimos del cielo, pero el cielo es muy grande y es muy amplio. Entonces la primera pregunta que había hecho en las sesiones era, bueno, a ver, qué es esa energía que llamamos fuente original? La fuente primordial. Y bueno, me dijeron que, o algunos le pueden llamar Dios, y me dice que es una energía, una conciencia superior. No sé, es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos, o sea, con las dimensiones, perdón, de todos los universos. Así que ahí empecé a entender un poquito de que en cada dimensión también había muchos universos, y es como que, bueno, ahí entendí también algunas otras cosas.
Pero claro, empecé a preguntar sobre los orígenes, de dónde venimos y por qué todos ven un túnel cuando se van y Ah, algunos no se acuerdan, pero el mismo túnel lo ven cuando vienen al cuerpo físico, o sea, cuando antes de encarnar en el bebito. Entonces, es como que hay una puerta de entrada y salida, que es solamente una membrana, o sea, es un portal. Entonces, ahí me decían que hay almas que, o sea, el alma cuántica que está acá, que en realidad su origen álmico es de Sirio, suponete, o del cinturón de Orión, o de Pléyades, y que en realidad lo que está desprendido es algo cuántico, un desprendimiento de lo que es su verdadera vida. Entonces, muchos cuando meditan, a veces creen que ven a un ser pleyadiano, suponete, pero en realidad muchas veces se están viendo como son en realidad en esa dimensión de procedencia original. Y bueno, y empecé también a investigar todo eso y a unir. Empecé a ver, suponete, casos de personas que venían de Mintaka, suponete, de una de las estrellas del cinturón de Orión. Y decían que en realidad lo que es la tercera, a lo que es esa dimensión más elevada, cruzaron por ese lugar que es un portal. Por eso por ahí se habla del portal de Orión, del portal de Sirio. Bueno, y me hablaban de que por lo menos en esa etapa de Mu, dividían a las dimensiones en 13 por lo menos como también los toltecas. Entonces me decían que las almas que están aquí encarnadas, las más nuevitas, venían de la sexta dimensión espiritual. Después otro grupo de almas venían de la séptima dimensión espiritual, después otro grupo de la octava dimensión espiritual, otro grupo de la novena dimensión espiritual, pero después de la décima dimensión espiritual para arriba no encarnaban más, porque ya unificaron todo ese aprendizaje, el conocimiento. Entonces, bueno, me explicaban también las misiones, los propósitos de que las almas más nuevas es como que están ahí aprendiendo, entonces muchas vienen de esa claro. sexta dimensión espiritual. Pero ya de la séptima dimensión me hablaban de que hay almas que vienen en la pedagogía álmica dual, o sea, vienen a vivir situaciones duales pero de manera temporal, no vivir una situación dual durante mucho tiempo y muchos años como, eh, como acá les llaman, bueno, como algo de un dolor eterno, ¿viste? O como uno dice, no, pero a vos te gusta sufrir, ¿viste? Porque saliste de una relación traumática y después empezás otra igual. Entonces a mí me dicen que esa etapa del alma es una etapa en donde viene acá para vivir todo lo dual, pero para poner en práctica el poder que tienen todas las almas. Entonces, bueno, viene a poner en práctica todo ese conocimiento, ese poder interno para salir de todas esas situaciones, o sea, para alterar y cambiar todas las realidades ilusorias temporales, los velos. Y después, bueno, se la dejo para el otro. O sea, otras almas vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender, a lo que le dice, ayudar a otras almas que están frenadas y trabadas a seguir evolucionando, porque siempre me dice que ascender es evolucionar. Y le digo como anticipo de la dimensión 10 para arriba, no encarna más porque son espíritus maestros menores. Y acompañan a las almas que están encarnadas. Que se le puede decir, a algunos le dicen los mensajeros, que son los que acompañan a las almas, pero no pueden interferir. Están ahí. Pero bueno. O sea que, Fedes, no estamos solos y cuando transitamos este mundo pensamos los que estamos aquí que se nos ha borrado esa conciencia o esa célula, como ustedes lo quieran llamar, un chip, el chip ese cósmico infinito que viene del creador, por supuesto, pero no es ese creador que han inventado ahora de la inteligencia. Cada una persona de barba blanca es una energía muy grande. Es la fuente universal, como le llaman, la fuente primordial. Oiga, Fedes, que la segunda parte, señores, que viene en todo este caminar, Fedes, Calvani, estamos tan contentos de esta primera parte, Bueno. de este journalist, de esta jornada que te ha tocado caminar y a cuántos para poder decirle a la gente, somos infinitos. Bueno, muchas gracias, Nicky. Bueno, muchas gracias también a todos los que me estuvieron ahí escuchando. Bueno, y a todos. Bueno, Jesús, María Teresa, Marcelo, también un gusto conocerlos. Y bueno, un abrazo para todos. Y bueno, hasta la próxima.